abocó conocimiento acerca de lo que ocurre en torno a el informe del caso Pandora Papers. Ya les voy a comentar. Saludos a las voces de los migrantes. La asambleísta que representa a nosotros merece respeto como cualquier ciudadano del mundo. El insulto de este señor solo incita al odio contra el mismo. Indagaremos por este tipo de insultos. Claro, y ustedes tienen todo el derecho incluso de poner los documentos y oficios para que se sancione. O sea, yo creo que tiene que ser sancionado. Yo creo, ¿saben por qué? Porque no están en una atmósfera de laboratorio, ¿me entienden? No están en un aula, ¿no? Y aún así tampoco se justifica, pero son asambleístas, han sido electos, tienen y parece que no les importa la responsabilidad que tienen, ¿no? Y eso da coraje. Y encima unas disculpas que no convencen a nadie, créanlo que por lo menos lo que yo vi no convencen, ¿no? Es como algunas otras disculpas que yo he visto que lo hacen con escopeta y me parece desagradable. Pero bueno, así es el momento político que se está viviendo ahora. ¿Qué pasa con la mesa y la Comisión de Garantías Constitucionales? Ok, yo les hago un pequeño resumen, pero vamos a escuchar precisamente la lectura de todo lo que se dio sobre esta situación. ¿Ok? Primero, dieron a conocer que en el informe los gobernantes son responsables por el desempeño de sus funciones ante el pueblo soberano. Para dejar en claro, los gobernantes son responsables por el desempeño de sus funciones ante el pueblo soberano. Ya no puede, con estas líneas, un presidente decir, ya pasó, o ya no lo hice, o lo traté de ocultar. Tienen que ser responsables. Se habló sobre el proceso. Se dejó en claro que el informe no es vinculante, tampoco es acusatorio. El informe da insumos para que el Pleno de la Asamblea pueda tomar acciones. ¿Ok? Esto es importante porque luego la gente cree o piensa que con esto ya se va a destituir al presidente Lasso y va a ir preso. No. ¿Saben por qué no? Porque lo triste viene a continuación. Aunque el informe revela que existen vínculos directos del presidente Lasso con sus bienes en paraísos fiscales y que habría roto el acuerdo de ética de la consulta popular del 2017, lamentablemente, a excepción del bloque de oposición de UNES, nadie más está investigando el tema. A nadie le interesa. Es una pena, ¿no? Es una tristeza, ¿no? Porque yo creo que cuando hay errores y hay cosas malas, sea cual sea el político, tiene que revelarse, ¿no? Y así se habló y se reveló, incluso hasta se acusó y hasta se encarceló a algunas personalidades de la política. Pero sin embargo, lo que era en esa época el señalamiento diario o los publicazos diarios, hoy quedan en el olvido solamente porque el presidente que está ahora es de su agrado. Y eso me parece de muy mal gusto. Fiscalía, según el informe, no ha investigado absolutamente nada. Ante las preguntas solo se limitó a leer el COIP y el fiscal subrogante se deslindó de todas las preguntas hechas por la mesa, aduciendo que los asuntos no eran parte del caso. El contexto de esta investigación ha sido opacado desde el principio por el mismo hecho del presidente Lasso no haber asistido a las comparecencias. Los funcionarios públicos que han sido convocados se ausentaron, otros delegaron y otros llegaron y no dijeron absolutamente nada. Es una cosa muy, muy vergonzosa. La orden vino de arriba, convencido de eso, para que se oculte todo, contradiciendo las propias palabras del señor Lasso cuando dijo que él tiene las puertas abiertas para que se lo investigue. Conclusiones provisionales sobre la parte de análisis del Banco Guayaquil y Banisi Holding. Sobre el informe del caso Pandora Papers, la información analizada se identifica que existen la articulación empresarial en fundamentos, no sé si está bien escrito eso, y operatividad entre Banisi Holding y el Banco de Guayaquil, aparte incluso de sus canales de servicios bancarios. Esto, mis queridos amigos, incluso, según lo que vamos a ver ya mismo que alcance a mostrarles, según un experto que analiza el tema,
llamado Jorge Coronado, habla de cajeros del Banco de Panamá que sirve incluso para que no todos, sino algunos honorables ecuatorianos utilicen el banco para sacar dinero y luego volverlo a traer como inversión extranjera. Según el experto, considerado esta actividad como un blanqueo de capital. Ok, pero vamos a escuchar un poco la intervención para que se note el tema de cómo básicamente este informe llega, y habrá que ver luego cuál sería el siguiente paso. Creo que todavía hay discusiones, igual yo en la noche les traigo algún otro dato interesante. Póngame por favor, mi querida producción, las palabras de la secretaria que leyó cada uno del informe. A manera de preámbulo, la Fiscalía General del Estado señaló que no podía hablar sobre la investigación que la institución inició por el asunto denominado Pandora Papers. Ante las preguntas efectuadas por los legisladores, la Fiscalía no hizo más que leer textualmente el Código Orgánico Integral Penal. El fiscal general subrogante se deslindó de las preguntas planteadas por las y los asambleístas, aduciendo que los asuntos no eran parte del caso denominado Pandora Papers, pese a que se evidenció interconexión entre las sociedades nombradas en el caso referido. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral, al igual que el CNE, informó que la justicia electoral no opera de manera oficiosa, sino que solo se activa por petición de los interesados. En este sentido, para la resolución del recurso de impugnación de la candidatura del señor Guillermo Lasso, dentro de la causa número 090-2020 TCE, el tribunal se limitó a observar las pruebas de las partes, sin ejercer una verdadera labor de investigación de los hechos para los cuales se impugnó la candidatura. El contexto de esta investigación ha sido de opacidad, pues el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, no compareció a la Asamblea por 2 ocasiones, pese a haber declarado públicamente que iba a asistir ante la Asamblea Nacional. Asimismo, los funcionarios públicos convocados prefirieron delegar o se ausentaron de las convocatorias efectuadas por esta comisión. También fue notoria la no asistencia en comisión general de la cónyuge y uno de los hijos del señor Guillermo Lasso. Las autoridades del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Bancos, Banco Central, Unidad de Análisis Financiero y Económico, Superintendencia de Compañías, Fiscalía General del Estado y otras argumentaron sistemáticamente sigilo, reserva y confidencialidad de la información, a pesar de que Guillermo Lasso había declarado públicamente y ratificado públicamente la renuncia a su sigilo bancario de sus cuentas. Este es un dato interesante, ¿no? El presidente había dicho que renuncia al sigilo, lo dijo, pero al rato del rato, cuando las autoridades llegaron, ellos dijeron que no había ningún levantamiento y que no pueden revelar. Es decir, en este sentido, el presidente mintió. El presidente en este punto sí mintió, porque le dice al país que se me investigue, que se me levante, lo dice en cámara, pero luego manda la carta y dice, yo no he dicho nada, ñaño, yo no doy permiso, ñaño, yo no doy permiso, que se calle, que se calle. Conclusión. De la información analizada se identifica la existencia de una articulación empresarial en funcionamiento y operatividad entre Banisi Holding y Banisi y el Banco de Guayaquil, a partir incluso de los canales de servicios bancarios conjuntos para la atención al cliente. No se puede determinar la participación directiva directa de Guillermo Lasso Mendoza en estas empresas con domicilio en paraísos fiscales, debido a que funcionan con gobiernos corporativos anónimos. Claro. Sin embargo, se observa un determinado nivel de participación a través de un mensaje en el informe de los accionistas Banisi 2020. Articulación económica. Con relación a la articulación económica de Banisi Holding con el Grupo Banco de Guayaquil, en el proceso de investigación se encontró la siguiente información relevante que se detalla en orden cronológico. Establecerse algunas conclusiones provisionales sobre esta parte del análisis. 1. El Grupo Económico Banco de Guayaquil es un grupo familiar que tiene en Guillermo Lasso Mendoza su estructura y referencia. Guillermo Lasso Mendoza maneja él solo cerca del 40% de las acciones de Corporación Multivg S.A., mientras que el resto de su familia, incluida su esposa e hijos, manejan el 50% restante. En consecuencia, ninguna decisión que el grupo adopte en materia de inversiones internas y externas puede hacerse sin el aval, conocimiento y aprobación de Guillermo Lasso Mendoza. 2. El grupo casi no tiene acciones en empresas del sector real. La principal actividad económica del grupo es la intermediación financiera y bancaria. El grupo controla el
el tercer mayor banco privado del país, Banco de Guayaquil, que tiene 1.37 millón de clientes, de los cuales 54,28% están en las ciudades de Guayaquil y Quito. El Banco de Guayaquil es la sociedad controladora de las empresas financieras del grupo Banisi, Casa de Valores Multivalores BG, Administración de Fondos BG y Colari. Además, posee cerca de 58 empresas más que incluyen varios fideicomisos. Todas estas empresas están bajo el control directo de sus principales accionistas. El 26 de febrero de 2021, el grupo nombró como presidente ejecutivo de la corporación MultiVG S.A. a Guillermo Enrique Lazo Asíbar, hijo de Guillermo Lazo Mendoza, por un periodo de 5 años. 3. En los últimos 10 años y de conformidad con las actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Corporación MultiVG, no han existido cambios en la estructura accionaria del grupo, lo que da cuenta que las decisiones en paraísos fiscales fueron asumidas por estos últimos 10 años directamente por sus directivos y principales accionistas, entre ellos Guillermo Lazo Mendoza. 4. Bueno, para un poquito resumir, porque son 200 hojas. Por eso el tema... Imagínense si va a leer a alguien que diga, entonces, el presidente tenía sus acciones, no terminan nunca, por eso es que... Lazo, Banisi, billete, cuentas, intereses. 200 hojas son más o menos. En todo caso, si el informe revela que no hay una condición directa es porque son empresas que manejan empresas, ¿ok? Pero se ha comprobado que el 40%, si no me equivoco, o era más, que lo maneja el propio presidente Lazo y el otro porcentaje de su familia, es claro que cualquier decisión tendría que ser tomada con él. Entonces, esto configuraría que lo que se ha investigado tiene veracidad. Ahora, habrá que esperar, mis queridos amigos, qué ocurre con el tema de Pandora Papers y cuál es el siguiente paso. Yo en la noche les traigo algún otro detalle. No quiero irme sin contarles el tema de el experto que tenía por acá, que quería comentárselos y mostrárselos. Jorge, aquí está, Jorge Coronado, quien habla sobre esta estructura que habría sido utilizado también y me pareció bastante llamativo por cómo se configura esto. Escuchen, mis queridos amigos, el tema, ¿ok? Aquí está. Jorge Coronado, especialista en economía política e integrante de Latindad, señaló que luego de la revelación de los Pandora Papers se pudo acceder a información de la Superintendencia de Bancos y por ende al estado financiero del banco Banisi, propiedad de la familia de Lazo, donde se demostraría que la entidad es una estructura pequeña con apenas 5 cajeros, pero sobre todo que sus principales operaciones no son panameñas. Detalló que de los 468 millones en depósitos que maneja Banisi, el 64% corresponde a 300 millones, son el 64% y que corresponden a 300 millones del extranjero. Lo que vemos es que no solo estamos hablando de que el actual presidente del Ecuador creó una cultura bancaria financiera de sociedades offshore, sino que creó un banco para estimular la fuga de capitales y luego facilitar su retorno al Ecuador bajo la figura de inversión extranjera, con nuevos estímulos, exoneraciones y una operación de blanqueo financiero. Es decir, que según el experto, esta cultura financiera que ha creado, que se crean, básicamente hasta podría creerse que es un banco para los panas, para los amigos, para los que pueden, para que saquen el dinero y luego regrese el dinero ya, no sé, con alguna otra denominación, con alguna otra cosa, exonerado de muchas situaciones y resguardado muchísimo, muchísimo más. Ese tipo de beneficios que obviamente tú, mi querido Chiro, nunca vas a tener. Ni yo tampoco. Mis queridos amigos, la seguimos hoy en la noche. Recuerden que estamos viernes y que nos encontramos a las 8 en punto. Falta poco para llegar a los 1000 likes, 921. Así que háganme el favor, antes de cerrar el programa, dejémoslo por favor con 1000 likes para que esto pues nos ayude a mejorar. 923. Si usted todavía no le ha dado un me gusta, hágalo. Son incentivos a inversión extranjera, gordito. Son incentivos a la inversión extranjera. Dice, wow, Cristina Granda, qué chévere, gracias. Saludos a Angelina, a Infinito, a Julie Cordero, Ángel también que nos está viendo, gracias.